Nunca pensé que todo empezaría en una boda. No en la mía, claro, sino en la de mi primo Albert, que se casó con una chica de Murcia a la que apenas conocíamos. Carmen, mi mujer, y yo fuimos como pareja invitada, con el típico papel de matrimonio consolidado, traje alquilado, tacones dolorosos y sonrisas para las fotos. Llevábamos 12 años casados. Ni bien ni mal. Estables. Lo curioso de las bodas es que todo el mundo parece feliz. Copas arriba, música hortera, abrazos falsos, viejas rencillas enterradas en cava del barato. Y ahí estaba yo, entre una bandeja de croquetas frías y una señora que hablaba de su operación de rodilla, cuando lo vi. Un tipo, más joven que yo, unos 30 y pocos, camisa blanca abierta hasta casi el ombligo, pelo engominado y esa sonrisa de sobrado que solo tienen los que no tienen nada que perder. Estaba hablando con Carmen. Mejor dicho, estaba ligando con mi mujer en mi cara y sin esconderse. No me lo dijeron. No lo leí en ningún mensaje. No lo escuché por accidente. Lo vi. Con mis 2 ojos. Ella se reía de una forma que ya no usaba conmigo. Esa carcajada suya, con la cabeza hacia atrás, como si el mundo no le importara. Le puso la mano en el brazo mientras él hablaba. Él se inclinó y le susurró algo al oído. Y ella, no se apartó. Sonrió. Y asintió. Me quedé paralizado. Ni un paso adelante, ni una palabra. El camarero me ofreció un vermut y no sé por qué lo acepté. Tenía la boca seca. Después se separaron. Ella volvió a la mesa como si nada. Me dio un beso en la mejilla y preguntó si quería más ensaladilla. Yo asentí. No podía decir nada. No todavía. No sin pruebas. Pero mi estómago sabía que algo se había roto. Y el colmo fue cuando el mismo tipo apareció en una de las fotos grupales con nosotros. Justo al lado de Carmen. Sonriendo, con el brazo apenas rozándole la cintura. A partir de ese momento, todo cambió. Yo cambié. Pero no dije nada. No en esa boda. No en ese día. Esa noche, mientras ella dormía a mi lado, me quedé despierto mirando el techo. El eco de su risa con aquel tipo aún me retumbaba en los oídos. No tenía pruebas, pero tampoco las necesitaba. Porque lo que vino fue un desliz, fue una promesa silenciosa. Una que yo iba a romper antes de que se cumpliera. Volvimos de la boda sin decir una palabra durante todo el viaje. Yo no tenía ganas de hablar, y ella tampoco hizo el mínimo esfuerzo. Iba mirando por la ventanilla como si el paisaje tuviera algo interesante, mientras jugaba con el mechón de su pelo. A mí solo me daba vueltas una imagen en la cabeza, la forma en que se reía con ese tipo. No era una risa de cortesía ni de amistad. Era la risa de alguien que estaba coqueteando y disfrutándolo. Y lo que más me jodía era que no parecía sentir culpa. Me dolía más la naturalidad con la que volvió a la mesa, como si no hubiera pasado nada. Si se hubiera mostrado nerviosa o incómoda, quizás habría pensado que solo fue un malentendido, pero esa tranquilidad suya era lo que me decía que lo que vi era solo la punta del iceberg. Lo peor era que no tenía pruebas, no sabía su nombre, no sabía nada de ese imbécil. La noche siguiente, ya en casa, pasó algo que me encendió todas las alarmas. Yo estaba en el comedor revisando correos en el portátil, cuando ella vino a decir que saldría a dar una vuelta. Eran casi las 11. Carmen nunca salía tan tarde. Le pregunté a dónde iba y me respondió que con su amiga Inés a tomar algo. Me ofrecía llevarla porque supuestamente el coche tenía una rueda pinchada desde la semana pasada, pero me dijo que no, que Inés pasaría por ella. Lo dejó caer como quien comenta el tiempo, sin mirarme a los ojos. Se fue a cambiar, se puso un vaquero ajustado, tacones, y esa blusa negra que le compré yo para un aniversario y que no usaba desde hacía más de un año.
Cuando bajó, se echó perfume. No el de diario. El caro. El que se reserva para noches especiales. No dije nada. La observé desde el sofá con el televisor apagado. Ella se despidió con un beso rápido en la mejilla y un no me esperes despierto. Escuché cómo cerraba la puerta y bajaba las escaleras. Conté hasta 20, me puse los zapatos, bajé en silencio y salí al balcón de la vecina del segundo, que estaba de viaje y me había dejado las llaves por si necesitaba algo. Desde allí tenía visión directa de la entrada. A los 3 minutos, no llegó Inés. Llegó un coche que nunca había visto. Un Audi blanco con los cristales traseros tintados. Carmen entró sin mirar atrás. El coche arrancó y se fue calle abajo. Volví a casa. Me senté en el comedor, abrí una cerveza y la dejé a medio tomar. Esa noche no dormí. A las 2:15 volvió. Escuché cómo se quitaba los zapatos en la entrada, fue al baño, y luego entró en la habitación como si nada. Se metió en la cama y ni siquiera me preguntó si estaba dormido. Yo me hice el dormido. Sentí el olor de su perfume mezclado con otro aroma que no supe identificar. No era nuestro. No era mío. Esa fue la gota que me convenció, me estaba engañando. Tal vez no esa noche, tal vez no físicamente todavía, pero emocionalmente ya no era mía. Pasaron 3 días en los que no volví a tocar el tema. Me comporté normal. Le pregunté por el trabajo, ayudé con las tareas del niño, hicimos la compra. Nada fuera de lo común. Ella estaba más alegre que de costumbre. Canturreaba en la cocina. Se reía con facilidad. Eso no era buena señal. Era la risa de alguien que ya no vivía conmigo, sino con otra persona en su cabeza. El viernes siguiente, mientras ella preparaba la mochila para ir al gimnasio, le dije que no iba a la oficina, que me quedaría trabajando desde casa. Me miró un instante, como dudando si cambiar sus planes, pero luego dijo que no se demoraría, que tenía clase de spinning y luego iría a casa de Inés a comer. Asentí y seguí con el portátil. Esperé 20 minutos. Salí, cogí un taxi y le pedí al conductor que mantuviera distancia. La vi subirse al mismo Audi blanco. Lo seguimos hasta un polígono a las afueras. El coche aparcó en una zona vacía detrás de unos almacenes. No bajaron. Se quedaron ahí. Estuve 30 minutos observando. No había movimiento, pero sabía lo que pasaba ahí dentro. No necesitaba ver nada más. Cuando salieron, ella se estaba riendo. Otra vez esa puta risa. El tipo le acarició el pelo antes de que se bajara. Carmen entró en un local de estética. Supuestamente estaba en casa de su amiga. No en un coche con otro hombre. Volví a casa por otro camino, con la cabeza hirviendo. No sentía rabia. Sentía vergüenza. Sentía asco. No por ella. Por mí. Por haberme tragado todo este tiempo esa idea de que estábamos bien. Por haber creído que una pareja con hijos y rutina estaba a salvo del deseo. Por pensar que a nosotros no nos podía pasar. Cuando entré, me miré al espejo del pasillo. Parecía otro. No el Álvaro de hace una semana. Ahora era un hombre que había visto con sus propios ojos cómo su mujer se iba con otro y que no podía hacer nada sin pruebas, sin nombres, sin una maldita dirección. Pero ya no iba a quedarme sentado. Ahora necesitaba un plan. No fue algo que preparé con calma, no soy ese tipo de hombre, tampoco soy impulsivo, pero necesitaba decirle lo que había visto, lo que sabía. Lo que había sentido cada vez que se subía a ese coche como si no tuviera una familia en casa. Esa tarde esperé a que volviera del gimnasio, aunque ya sabía que no venía de ningún gimnasio. Cuando entró, tenía el pelo mojado,
la piel brillante y los ojos con ese brillo de quien viene de otra parte, no del sudor del deporte sino de algo más íntimo, más animal. Me miró como siempre, dejó las llaves en la mesa del recibidor y fue directa a la cocina. Yo estaba sentado en el comedor, las manos entrelazadas, el corazón firme, el estómago frío. Me levanté despacio y fui tras ella. ¿Cómo ha ido la clase?, pregunté, apoyándome en el marco de la puerta. Ella se giró rápido, como si no esperara que le hablara. Bien, aunque hoy hemos hecho más cardio del que pensaba, estoy muerta. ¿Y no fuiste a casa de Inés? Sí, claro, después del gimnasio, dijo sin inmutarse, sacando una botella de agua de la nevera. Me quedé observándola, no por el placer de mirarla, sino por buscar alguna reacción, algún gesto que delatara que sabía que mentía. He visto al tipo del Audi blanco, solté, sin rodeos, con la voz firme. Ella se congeló, pero solo por un segundo, después cerró la nevera, dio un sorbo a la botella y se encogió de hombros. ¿Y qué? No es de Inés. Él no la llevó a ninguna parte, te recogió a ti. ¿Me estás espiando? Te estoy preguntando por qué te subes al coche de un desconocido cuando me dices que vas a ver a tu amiga. No es un desconocido, respondió, sin levantar la voz. Es un amigo. ¿Ahora no puedo tener amigos? No es un amigo, Carmen, no le acaricias el pelo a un amigo, no te ríes con esa cara con un amigo, no entras a un coche en un polígono industrial con un amigo. ¿Me estás siguiendo? ¿En serio? Sí, te seguí. ¿Y sabes qué vi? Vi a una mujer que no se parece en nada a la que se casó conmigo. Una mujer que me miente cada vez que sale por esa puerta, que dice que va a cenar con amigas y se sube a coches de hombres que no conozco. Ella se cruzó de brazos, la botella aún en la mano. Su cara no era de sorpresa, era de fastidio, como si fuera yo el que estuviera molestando. No negó nada, no mostró arrepentimiento, ni siquiera jugó a estar ofendida. Mira, Álvaro, ya que estamos con la verdad en la mesa, te lo digo claro, sí, lo he estado viendo. Y no me siento mal por eso. Hace años que vivimos como compañeros de piso, tú en tu mundo, yo en el mío, y si tú crees que eso es un matrimonio, entonces tú también has estado mintiendo. ¿Y eso te da derecho a engañarme? ¿A reírte en mi cara cada vez que vuelves de uno de tus polvos de mediodía? No me hables así, dijo, por primera vez alzando la voz. No tienes ni idea de cómo me he sentido estos últimos años. Invisible. Aburrida. Olvidada. ¿Y no podías hablarlo? ¿No podías decirme que te sentías mal? ¿Tenías que abrirte de piernas antes de abrir la boca? Ella me miró con rabia, con la mandíbula apretada. No eres un santo, Álvaro, tú también has pasado días sin hablarme, semanas en las que eras un mueble en casa. No vengas ahora a hacerte la víctima. Yo no me metí con nadie, Carmen. Yo no te mentí. Yo no te cambié por una aventura cutre. No fue una aventura, dijo ella, clavando los ojos en mí. Fue algo que necesitaba. Me hizo sentir viva. Me recordó que todavía podía gustarle a alguien. Entonces quédate con él, dije, dándome la vuelta, con el pulso temblando. Pero no sigas usando mi casa para esconder tu doble vida. No quiero separarme. Claro que no, porque aquí tienes estabilidad, hijos, una rutina hecha. Con él solo tienes motel barato y silencio. Él no es el problema, respondió. El problema es que tú y yo llevamos años muertos y ninguno lo quiso aceptar. ¿Y ahora qué? Le pregunté, sin volverme. ¿Vas a dejarlo o vas a seguir viéndolo mientras cenas conmigo? No respondió. La dejé ahí, en la cocina, con su agua en la mano y esa mezcla de orgullo y miseria en la cara. Esa noche dormí en el sofá. No podía ni verla. Pero tampoco podía dejarlo ahí.
Si ella pensaba que esa iba a ser la última conversación sobre el tema, estaba muy equivocada. Lo siguiente no sería una charla. Sería algo que no iba a olvidar nunca. A la mañana siguiente ella se levantó como si no hubiera pasado nada, se duchó, preparó el desayuno para los niños, los llevó al colegio y volvió con una bolsa de la compra como si la rutina pudiera tapar lo que habíamos dicho la noche anterior. Yo seguía en el sofá, sin haber pegado ojo, con la mandíbula tensa, sin hambre y con la cabeza funcionando a mil. Sabía que no podía hacer como si no hubiera pasado nada. No después de oírla decir que sí, que me engañaba, que lo hacía porque se sentía viva. Esa frase se me clavó desde que salió de su boca. Ella se sentía viva acostándose con otro mientras yo vivía anestesiado, pagando facturas y creyendo que aún compartíamos una vida. No iba a seguir así. No iba a ser uno más de esos hombres que fingen que no saben nada por miedo a quedarse solos. Yo no le iba a pedir que se fuera ni iba a armar escándalos, pero tampoco me iba a ir de casa con la cabeza baja. No después de que me tratara como si fuera el problema por no haber sido suficiente. Empecé con algo sencillo. Saqué todos nuestros álbumes de fotos y los puse en una caja. Luego hice lo mismo con los adornos de nuestros viajes, los regalos de aniversarios, todo lo que tuviera su nombre escrito o que me recordara a lo que alguna vez pensé que teníamos. Lo puse todo en una maleta vieja que encontré en el trastero y la dejé en el recibidor. No iba a tirarlo, pero tampoco quería verlo. Cuando llegó a casa por la tarde, se quedó mirándola. No dijo nada. Me preguntó si los niños ya habían cenado. Le dije que sí. Preguntó si había ido al supermercado. Le respondí que no. Fue la primera vez que se sintió fuera de lugar en su propia casa, como si ya no supiera cómo hablarme. A la mañana siguiente le dije que necesitaba su firma para algo del banco. No era cierto, pero necesitaba sacarla de casa un par de horas. Me aseguró que ese día no tenía nada planeado. Nos vestimos, salimos y fuimos a la sucursal. Le pedí que esperara en el coche mientras entraba. No fui al banco. Di una vuelta y volví al coche sin papeles. Le dije que al final no era necesario. Ella se encogió de hombros. Volvimos a casa. Parecía nerviosa. Esa misma noche se duchó y se perfumó. Me dijo que iría a cenar con Inés. Asentí. Le deseé buena noche. Salió a las 9. Esta vez no la seguí. Me quedé en casa. Fui al ordenador, abrí una cuenta nueva de correo electrónico, una cuenta que no tuviera relación conmigo. Y desde ahí le escribí al tipo del Audi. Sabía su matrícula. Había hecho una búsqueda online con un amigo que trabaja en la DGT. Él me debía un favor. No me dijo su nombre, pero me pasó el seguro del coche y un correo electrónico que había usado para un trámite. No necesité más. El correo que le envié fue directo. Sin amenazas, sin insultos. Solo un par de frases. Sé quién eres. Sé lo que haces. Ella es mi mujer. La próxima vez que la recojas en tu coche, asegúrate de que no haya nadie mirando. No tuve que esperar mucho para recibir respuesta. El mensaje era corto, no sabía que seguía contigo. Pensé que estabais separados. Eso me confirmó dos cosas. Uno, que Carmen mentía más de lo que yo creía. Y dos, que él no era tan listo como pensaba. Le respondí, la próxima vez que quieras acostarte con una mujer casada, asegúrate de que el marido no sea el dueño de la casa donde ella vive. No era cierto, la casa estaba a nombre de los dos, pero sonaba lo suficientemente intimidante. Los días siguientes fueron silenciosos. Carmen ya no salía por las noches. No se perfumaba. No se maquillaba. Algo había pasado, y yo no pregunté. No lo necesitaba.
Una semana después encontré su móvil en el sofá. No soy de revisar teléfonos, pero esta vez lo hice sin dudar. Había una conversación abierta. Era con él. Estaban cortando. Él le decía que no quería meterse en líos. Que había tenido un problema. Que necesitaba espacio. Ella le mandaba audios pidiéndole que hablaran, que no entendía nada. Cerré el chat y dejé el móvil donde lo encontré. Esa noche ella intentó acostarse conmigo. No la rechacé. Tampoco fui cariñoso. Me dejé hacer, sin responder, sin besarla. Cuando terminó, se giró sin decir una palabra. A la mañana siguiente, antes de que los niños se despertaran, preparé el desayuno como todos los días. Cuando bajó, me miró largo rato. Le pregunté si quería café. Me dijo que no. Le pregunté si iba a trabajar. Asintió. Le dije que tenía algo que decirle. Me miró como si esperara el final. Le dije que ya no la quería. Que me había cansado de fingir. Que no iba a hacer un escándalo ni iba a pelear por la casa. Que lo único que quería era que me mirara a los ojos y dijera que lo que hizo fue traicionarme. No respondió. Solo bajó la cabeza. Y eso fue suficiente para saber que el golpe había sido certero. Pasaron 4 días en los que apenas cruzamos palabra. Yo seguía en la casa como siempre, cumplía con mis horarios, me encargaba de los niños, trabajaba desde el despacho, hacía la compra, cocinaba, recogía. Carmen seguía presente físicamente pero ya no parecía vivir ahí. Se movía de un lado a otro como si caminara sobre terreno prestado, no tocaba nada, no opinaba sobre nada, no discutía, no sonreía, no preguntaba. Había algo en su silencio que no era remordimiento, era resignación, como si hubiese aceptado que lo que había roto no tenía arreglo. Cada día que pasaba en ese estado era más claro que estábamos esperando que uno de los dos hablara para cerrar todo, y sabía que tenía que ser yo. El sábado por la mañana, después de desayunar y de que los niños se fueran con sus abuelos, le pedí que se sentara conmigo en el salón. No intentó evitarlo. Se sentó con las piernas cruzadas, con las manos entrelazadas, sin mirarme directamente. Tenía la expresión de alguien que ya conocía el final de la historia pero que igual quería escucharla. Le dije que no iba a alargar esto más, que había estado pensando en nosotros durante días, que había hecho una lista mental de todo lo bueno y todo lo malo, y que por más que me esforzara no encontraba un punto de retorno. Le dije que lo que había hecho no era solo acostarse con otro, que eso era lo de menos, que el verdadero problema era la forma en que me trató como si no valiera nada, como si mi presencia fuera una molestia mientras vivía otra vida paralela. Ella me escuchaba sin moverse, sin interrumpirme. Le dije que no quería venganza, que no necesitaba más respuestas, que ya había entendido todo, que el tipo la dejó porque no quería problemas y que ella se quedó con el vacío que dejó su decisión, y que ese vacío no se llenaba volviendo a mí ni fingiendo que estaba todo bien. Ella tragó saliva y por fin habló. Me dijo que sí, que sabía que lo había hecho mal, que había tomado decisiones egoístas, que había querido sentirse especial otra vez sin pensar en el daño que estaba haciendo. Me dijo que no había excusas, que había sido débil, que se dejó llevar porque estaba cansada de la rutina, de sentirse ignorada, de ser solo madre y esposa. Le respondí que podía haber hablado, que siempre estuve ahí, que no me había ido a ningún sitio, que si se sentía invisible era porque decidió apagarse, no porque yo la empujara a la sombra. Le recordé cuántas veces intenté tener conversaciones serias, cómo me respondía con frases cortas, cómo se encerraba en su móvil, cómo empezó a evitarme en la cama, cómo cada intento mío de acercarme era recibido con frialdad o con prisas. Ella me pidió perdón. No lloraba, no suplicaba, no se arrodillaba. Solo decía que lo sentía. Que había actuado mal. Que se sentía avergonzada. Que no esperaba que la perdonara. Que lo entendía.
Le pregunté si seguía queriéndome. Tardó en responder. Dijo que no lo sabía. Que había dejado de pensarlo. Que durante mucho tiempo había querido que algo cambiara, pero que ya no sabía qué sentía. Le pregunté si pensaba seguir viviendo aquí. Me miró con sorpresa. Me dijo que no tenía a dónde ir, que su sueldo no le alcanzaba para pagar un piso sola, que no quería irse sin los niños. Le dije que no iba a echarla, que no iba a pelear por la casa, pero que no podíamos seguir durmiendo bajo el mismo techo fingiendo que éramos una familia normal. Le propuse turnarnos los fines de semana, alternar las habitaciones, separar los espacios. Ella asintió. Me preguntó si quería divorciarnos ya. Le dije que sí. Que cuanto antes lo hiciéramos, mejor para todos. Que no iba a humillarla, que no iba a hablar mal de ella frente a los niños, que lo íbamos a manejar con respeto, pero que no íbamos a seguir juntos. Me dijo que lo entendía. Que se lo merecía. Me agradeció por no gritarle, por no echarla, por no arruinarle la vida. Le respondí que no era por ella, que lo hacía por mí. Porque merezco vivir sin tener que preguntarme todos los días si la persona que duerme a mi lado está pensando en otro. Se hizo un silencio largo. Nos quedamos ahí sentados, uno frente al otro, como dos desconocidos que no saben qué decir pero tampoco quieren levantarse todavía. Le pregunté si quería que lo habláramos con los niños juntos. Me dijo que sí. Que no podía hacerlo sola. Que no se sentía capaz de ver sus caras sin romperse. Le dije que lo haríamos al día siguiente, con calma, sin dramatismo. Les íbamos a explicar que no era culpa suya, que seguíamos siendo sus padres, que los íbamos a seguir cuidando. Ella asintió de nuevo. Me pidió que durmiera en la habitación esa noche, aunque fuera en el suelo. Le dije que no. Esa noche dormí en el sofá, como en las últimas 2 semanas. Pero esta vez no me dolió. No tuve insomnio. Dormí 8 horas seguidas por primera vez en mucho tiempo. Al despertarme sentí que ya no cargaba el peso del engaño, de la rabia, de la vergüenza. Sentí que había empezado a soltar. Y aunque no sabía qué iba a pasar después, tenía claro que no iba a volver atrás. Contarle a los niños fue más difícil de lo que había imaginado. No por sus reacciones, que fueron dolorosas pero comprensibles, sino por la sensación de estar desmontando frente a ellos algo que durante años fue su mundo. Nos sentamos los 4 en el comedor, sin tele encendida, sin platos de por medio, sin distracciones. Carmen empezó hablando. Dijo que papá y mamá iban a separarse, que no era algo que hubiera pasado de repente, que llevábamos tiempo con problemas y que habíamos decidido que lo mejor para todos era vivir en casas separadas. Lo dijo con una voz calmada, medida, sin llorar pero sin ocultar que estaba afectada. Yo agregué que ellos no tenían ninguna culpa, que no los íbamos a abandonar, que íbamos a seguir viéndolos igual, y que aunque la casa fuera distinta, seguiríamos siendo su familia. Mi hijo mayor bajó la cabeza y no dijo nada. Mi hija pequeña se levantó y se fue a su cuarto sin hablar. No hubo gritos ni escenas, pero el silencio que dejaron atrás fue más duro que cualquier reproche. No les insistimos, sabíamos que necesitaban procesarlo. Carmen intentó acercarse después, pero no la escucharon. Los días siguientes fueron extraños. Había un aire espeso en la casa. Ellos nos miraban con desconfianza, como si estuvieran esperando vernos pelear, como si quisieran entender por qué ahora dormíamos en habitaciones separadas, por qué ya no salíamos juntos a ningún sitio. Al cabo de una semana, Carmen se mudó al piso de su hermana. No hubo peleas por la custodia, ni discusiones por los muebles. Hicimos todo por acuerdo. Quedamos en que los niños estarían una semana conmigo, una con ella. Nos turnaríamos los fines de semana especiales. Ella se llevó su ropa, sus libros, algunos adornos. Yo no dije nada. No me interesaba dividir objetos,
Lo que me importaba ya se había roto y no se arreglaba con sillas ni cuadros. Ella se fue sin abrazos, sin lágrimas, sin besos de despedida. Solo nos vemos el jueves que me sonó tan vacío como todo lo que había entre nosotros desde hacía tiempo. Los primeros días viviendo solo con los niños fueron raros. Me acostumbré a hacer todas las tareas, a despertarlos, preparar el desayuno, revisar los deberes, llevarlos al colegio, trabajar, cocinar, limpiar, acostarlos. Era agotador, pero también reconfortante. Al menos no tenía que fingir con nadie. No tenía que mirar a alguien sabiendo que me mentía. Dormía más tranquilo. Comía mejor. Hablaba más con mis hijos. Empezaron a confiar de nuevo. Mi hijo me pidió ayuda con un trabajo de clase. Mi hija me preguntó si podía llevarla a casa de una amiga. Eran cosas pequeñas, pero mostraban que el vínculo seguía ahí, solo que necesitaba tiempo para curarse. No volví a ver a Carmen durante las primeras 3 semanas salvo en los cambios de semana con los niños. Ella se mostraba cordial, neutra, como si fuéramos 2 padres que se entendían bien pero que ya no compartían nada personal. Me pareció justo. Yo tampoco quería volver a hablar de nosotros. No tenía preguntas. No necesitaba explicaciones. Lo único que me importaba era mantener a los niños estables, y por eso acepté esa frialdad funcional que habíamos construido. Un mes después me llegó la notificación del juzgado con la fecha para firmar los papeles del divorcio. Fui puntual. Ella ya estaba sentada con su abogado. Nos saludamos con un gesto de cabeza. El trámite no duró más de 15 minutos. Salimos del despacho, caminamos en silencio hasta la puerta del edificio y antes de despedirnos me pidió que habláramos un momento. Cruzamos la calle y nos sentamos en una terraza vacía. Ella pidió un café. Yo, un agua con gas. Me miró durante unos segundos antes de hablar. Me dijo que sabía que había destruido algo importante, que no pretendía que todo se olvidara, que no esperaba mi perdón, pero que quería que supiera que había aprendido. Le dije que no necesitaba que me explicara más. Que yo también había aprendido. Que había vivido años creyendo que el compromiso era suficiente para mantener a alguien a tu lado, y que ahora sabía que el compromiso no vale nada si no hay respeto. Ella bajó la mirada. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que dormía bien, que comía tranquilo, que los niños estaban empezando a reírse de nuevo. Me preguntó si me sentía solo. Le dije que prefería estar solo que sentirme invisible. Me dio la razón. Me agradeció por no haber usado lo que sabía en su contra, por no haber contado nada a los niños, por no haberla humillado. Le dije que no lo hice por ella, que lo hice por mí, porque no quería convertirme en ese tipo de hombre que devuelve dolor con más dolor. Terminamos las bebidas. Nos levantamos. Se despidió con un apretón en el brazo. Volví a casa caminando sin prisa. Al llegar, mis hijos estaban en el sofá viendo una película. Me senté con ellos. No dije nada. Me ofrecieron palomitas. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Eso es lo que aprendí. Que uno puede perder todo lo que creía estable en cuestión de semanas. Que el amor no es garantía de lealtad. Que la confianza, una vez rota, no se recompone. Pero también aprendí que uno puede salir de ahí más entero. Más consciente. Más fuerte. No tengo planes de enamorarme de nuevo. No por ahora. Pero tengo claro que no voy a volver a aceptar menos de lo que merezco. Y eso, por fin, me parece un buen comienzo.